En A Su Salud, ¿en qué consiste la cirugía refractiva LASIK? La cirugía refractiva es un procedimiento para diversas patologías denominadas defectos refractivos, como miopía, hipermetropía y astigmatismo. La cirugía refractiva permite conseguir una correcta visión. Para ello se utiliza el láser excimer, que es el apropiado para tratar miopías de entre 1 y 10 dioptrías e hipermetropías de entre 1 y 5 dioptrías, con o sin astigmatismo. Esta cirugía consiste en el tallado y remodelación con el láser del espesor del tejido de la córnea, en función del defecto y del número de dioptrías a corregir. En el estudio de A Su Salud, el doctor Humberto Ruiz García, retinólogo de Clínica Santa Lucía, nos explica los beneficios de esta cirugía y quiénes son candidatos. El cáncer de próstata se considera el más frecuente en varones mexicanos mayores de 50 años y causa la muerte de alrededor de 5,000 personas cada año. 2 de cada 10 hombres serán diagnosticados a lo largo de su vida con cáncer de próstata. La Organización Mundial de la Salud estima que la cifra de nuevos casos de cáncer alcance los 10 millones anuales en el 2015. Hoy, en A Su Salud, la prevención, detección oportuna y los últimos tratamientos para el cáncer serán los temas que abordará en el estudio el doctor Adalberto Castro, urólogo oncólogo de CAMP, Centro de Atención Médica para el Hombre Providencia. En A Su Salud, conozca del manejo médico integral que un paciente trasplantado debe llevar, como la nutrición, evaluación médica constante y la supervisión psicológica. Son aspectos importantes para lograr una mejor calidad de vida del paciente trasplantado. En el programa de los especialistas, el doctor Julio Ramos, nefrólogo del Centro del Riñón Guadalajara. Además, la colitis, un trastorno gastrointestinal donde la mucosa del colon presenta procesos de inflamación y que pueden extenderse a lo largo del intestino grueso, con lo que se originan síntomas de diarrea, dolor y distensión abdominal, flatulencia y deshidratación. Hoy, en A Su Salud, el doctor Jesús Trujillo, gastroenterólogo, nos explica sobre los avances médicos en el diagnóstico y tratamiento de la colitis. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Guadalajara, Jalisco. Bueno, pues ya estamos en A Su Salud, una semana más, un martes más, estamos en vivo, es martes después de las 5 de la tarde, pues estamos completamente en vivo para usted a través del 210 digital, la señal de tu ciudad. Te voy a invitar para que te quedes a disfrutar este programa médico en donde veamos en este avance todo lo que tendremos, platicaremos con diversos especialistas y sobre todo los temas, si usted tiene alguno de los padecimientos de los que vemos o veíamos aquí en este avance, bueno, le invito para que se quede a disfrutar el programa, participe en él. Aquí está este 01800 que veíamos para que pues llame desde donde lo vea el programa en cualquier punto de la República, 01800 la sin costo, o bien a nuestro correo electrónico joelflores@asusalud.tv. Bueno, vamos a platicar con el doctor Julio Ramos, primeramente en relación a lo que es pues la insuficiencia renal, lo que es la enfermedad renal, su inicio y bueno, los diversos tratamientos que existen hoy en día pues para retardar, incluso frenar la evolución de lo que es el inicio de la insuficiencia renal. Bienvenidos al programa Los Especialistas, pues aquí están los distintos links para que usted participe, enriquezca con sus comentarios o sugerencias este programa. ¿Cómo está, doctor Julio? Vamos con la tapa y regresamos. Centro del Riñón. Expertos en el cuidado preventivo y los tratamientos de vanguardia para la salud integral de tus riñones. Un estudio sencillo en sangre y orina oportunamente te dirá la calidad renal evitando la diálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Bien, pues saludamos ahora al doctor Julio. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, Joel, a platicar con tu auditorio y darnos una vez más la oportunidad de transmitir los beneficios y riesgos que la gente en nuestra sociedad tapatía está viviendo, ¿no? Doctor, veíamos en el avance la información, bueno, en relación a lo que es el tabaquismo, la hipertensión y la diabetes, son los que aceleran, pues,
la insuficiencia o lo que es el inicio del daño renal? Sin lugar a duda existen muchos factores, como hemos comentado ya en algunos otros de los programas en los que hemos tenido la oportunidad de participar. Y bueno, antes que nada, tomar en cuenta que los factores de riesgo y la exposición que tienen los individuos en nuestra sociedad, y no tomar en consideración que el consumo de sustancias tóxicas, así como el tabaco, la obesidad, la hipertensión, la diabetes. ¿El alcohol también influye? Es un factor no primario, pero es un factor que sin lugar a duda causa un riesgo, ¿no? Bien, pues esos son los factores de riesgo y que, bueno, la importancia de estar conscientes, saber que aquí empiezan el daño, doctor. ¿Cómo se empieza a dañar el riñón o los riñones? ¿Empiezan por igual el daño? No, claro que no. El daño, bueno, las muestras inmediatas o las muestras tempranas de un daño renal en pacientes con factores de riesgo, con carga genética para esto, a veces lo único que tenemos como característica clínica del individuo es la presencia de hipertensión, la presencia de proteínas en la orina. Son los marcadores primarios que podemos encontrar en un individuo para determinar que esta persona está poniendo una condición de riesgo, ¿no? Y saber que está empezando a dar manifestaciones de lesión o daño de tipo estructural a este órgano. Fíjese, amigo televidente, lo importante y lo cotidiano que es el resultado de esto. O sea, me quiero referir a que muchas veces, doctor, en nuestra dieta diaria, mal planeada, mal equilibrada, hay exceso de proteína en ella y con eso estamos haciendo o causando daño o iniciando la enfermedad renal. Así es. Definitivamente el parteaguas de padecimientos tan importantes como la insuficiencia renal están ligados a nuestros malos hábitos de tipo alimenticio y que, bueno, somos un ejemplo claro de que cada día más personas jóvenes están viviendo con una situación clínica y que, bueno, hoy más del 88% de los trasplantes que estamos realizando son en gente menor de 30 años de edad. Eso te da, en buena medida, te da la pauta de que es mucha la gente joven a la que atendemos, ¿me entiendes? Doctor, ¿y cuál es la etiología, la causa, el origen del por qué ahora se presenta esta enfermedad en jóvenes o en pacientes más jóvenes? Sí. Lo demostrable hasta el día de hoy está ligado mucho a las cuestiones de tipo nutricional y que ello ha dado, sin lugar a duda, la pauta, la cantidad de alimentos altamente industrializados y conservadores, sin dejar de considerar algunos aspectos muy importantes como son antecedentes genéticos y otros padecimientos que el individuo sin pensar que lo padece, porque no, esta enfermedad, como recordarás, es una enfermedad que no causa síntomas de manera inicial, es una enfermedad que no genera dolor. En su etapa inicial no genera esos signos o síntomas, del inicio de la enfermedad. ¿Cuándo aparecen, doctor? ¿En qué etapa de la evolución de la enfermedad? ¿Ya en una etapa muy avanzada? En etapas tardías. Sin lugar a duda, la enfermedad renal siempre da como manifiesto en etapas avanzadas. ¿Y cuáles son esos síntomas? Bueno, desde fatiga, náusea, ataque al estado general, comezón, vómito. Sí, esos son algunos de los síntomas cardinales en la piel, claro, porque bueno, las sustancias que el riñón pierde la capacidad de eliminar se va acumulando en el cuerpo y van buscando posibles sitios de eliminación y una de ellas también son la eliminación a través de la piel, ¿no? ¿Se asocia también el problema de falta de respiración o que se tapa la nariz? Digo, no es porque se tape simplemente. La urea, que es una sustancia de eliminación renal, busca puntos por donde salir, puede causar problemas respiratorios altos, problemas respiratorios pulmonares más severos y en un momento dado, bueno, la retención de sustancias líquidas, porque la capacidad que el riñón pierde en sus diversas funciones es obviamente eliminar líquidos, ¿no? Doctor, ¿quiere decir que la mayor parte del enfermo renal, es diagnosticado en esa etapa avanzada ya? Desafortunadamente sí, Joel. Desafortunadamente la gente llega a tocar las puertas de un consultorio para el área de nefrología cuando el paciente ya está en una situación terminal, mal llamada terminal, pero bueno, desafortunadamente
paciente, como la gente ya llega buscando un tratamiento sustitutivo o dialítico, eso ha invitado mucho que las personas no tengan el conocimiento de esta especialidad hasta en etapas emergentes, ¿me doy a entender? Sí, claro. Doctor, quiere decir que, bueno, desafortunadamente la gente llega tarde al diagnóstico, llega por los síntomas, desde luego, ¿no? Por los síntomas tan avanzados en esa etapa. ¿Qué se le ofrece a ese paciente? ¿Hay tratamientos, desde luego, y qué ofrece el centro de riñón? Primero que nada, hay que estadificarlo. Eso quiere decir en qué etapa se encuentra el paciente, qué factores lo llevaron a este daño renal, si fue hipertensión, si fue diabetes, si es algo que esté en etapa aguda o es algo ya crónico. Si los pacientes tienen una etapa avanzada, pero todavía tenemos alguna forma de reserva en su funcionalidad, es ahí donde el centro del riñón se ha vuelto un puntero tratando de evitar al paciente el uso de diálisis. Sabes que algo que nos ha caracterizado a Centro del Riñón es trabajar de manera muy intensa para evitar que los pacientes se integren a diálisis. Y en los pacientes que en un momento dado no dependen o no van a requerir de un uso de diálisis, porque de alguna manera los hemos podido llevar a un control, pues buscar en algunos casos el trasplante temprano antes de llegar a una terapia dialítica, ¿no? Fíjese qué interesante saber que existen pues hoy en día tratamientos, doctor, que pueden pues no solo frenar, sino retardar, ¿verdad?, la aparición o el desarrollo de lo que es esta enfermedad, la insuficiencia renal. ¿Es, vamos, la enfermedad más frecuente o la más común? Bueno, no es que sea solamente la más frecuente. La primera causa de daño renal en el mundo es diabetes, secundariamente la hipertensión, y casi siempre van caminando de la mano. Algunos de los casos que tenemos reportados, no registrados porcentualmente, pero sin lugar a duda el paciente con diabetes es el que más toca las puertas de nuestro centro, porque es un paciente que progresa hacia una insuficiencia renal en la etapa avanzada, ¿no? Muy bien, pues es posible entonces evitar la diálisis, vamos, y no solo eso, sino un trasplante, ¿no, doctor? Hoy en día existen todas estas técnicas. Ustedes en el Centro de Riñón Guadalajara, bueno, también tienen esta otra alternativa de trasplante cuando las cosas o cuando las posibilidades se han agotado y que tienen que entrar en otro tipo de intervenciones. Sí, claro, de hecho, bueno, afortunadamente el equipo de Centro del Riñón Guadalajara tiene bien establecido un grupo multidisciplinario para llevar a cabo el tratamiento integral, desde recibir a un paciente que va empezando su enfermedad hasta en pacientes que requieren ya una terapia con un trasplante o alguna otra clase de tratamiento. Esto nos ha permitido convertirnos en un centro de referencia a nivel estado y en algunas partes del país, para poder apoyar y cambiarles la vida a más pacientes que a final de cuentas no han encontrado un tratamiento integral a veces en sus entidades, y que bueno, sabemos que este espacio llega a otras poblaciones que necesitan de un manejo diferente. Por eso es que llegar hasta las puertas y hasta los televisores de más personas los va a llegar a motivarse en que primero que nada se informen. Contamos con los espacios y los portales y los medios ideales para que el paciente y sus familiares estén bien documentados sobre esta enfermedad. Muy bien, doctor, pues vamos a invitar al público para que haga prevención, que es lo primero, ¿no, doctor? Ahí inicia el tratamiento de la prevención, en hacer diagnósticos oportunos y de, como usted lo menciona, ¿no? En diferentes áreas de la salud, desde especialistas nutriólogos para que nos puedan dar una nutrición balanceada de acuerdo a nuestra actividad diaria, desde revisar nuestra medicación, porque algunos de los medicamentos, por la misma ignorancia de la salud renal, pues no lo sabemos y viene ese daño por el consumo de medicamentos, que es también de las grandes preocupaciones, ¿no? Esa sin duda puede ser una de las causas que lleve de manera acelerada en un paciente que ya tiene algún nivel de daño, ¿sí? Le va a progresar de manera más rápida a una lesión que lo urgencie o le obligue a recibir una terapia de sustitución o diálisis, que es algo que la gente pues no desea, ¿verdad? Obviamente nosotros nos hemos enfocado en orientar al paciente y a sus familiares cuáles son los alimentos y los grupos de medicamentos que debe de evitar para no
acelerar ese daño. ¿Cuáles serían, por ejemplo, doctor, para que el público esté informado y desde luego tengamos precaución en esto? Primero que nada, el fenómeno de autoprescripción debe de estar completamente eliminado de cualquier ambiente familiar. Segundo, el uso de analgésicos, ¿sí?, es uno de los medicamentos y los grupos de medicamentos que han demostrado un daño severo, rápido, brusco y que puede ser irreversible. El uso de medios de contraste sin una vigilancia previa también puede poner en una condición de riesgo al paciente. El uso de algunos grupos de antibióticos también da muestra de que pone en riesgo la seguridad y la funcionalidad de estos órganos maravillosos llamados riñones. Por eso es que el exhorto o la invitación al público televidente es que no haga ese fenómeno de autoprescripción que durante años la mala cultura que nos dicta el fenómeno salud nos ha permitido llegar a las farmacias y consumir. De ahí empiezan las labores de regulación de uso de medicamentos. Así como se da para el uso de antibióticos, también debe de llevarse a cabo para analgésicos y antiinflamatorios, ¿no? Muy bien, doctor. Bueno, pues por eso es la invitación para que ustedes hagan salud preventiva, diagnósticos oportunos, llegar, aunque usted no sienta el dolor y si sabe que sus familiares hubo la enfermedad renal, bueno, acuda para que sea diagnosticado, desde luego vigilado oportunamente, retardarla o simplemente controlarla con los tratamientos que tienen en el Centro de Unión Guadalajara, tratamientos de prevención, que en un siguiente programa me gustaría que enfocáramos en qué consisten los tratamientos, doctor. Sabemos que es en base a nutrición, ¿sí? Vamos a dar los teléfonos, hay un 01800 para que usted se comunique desde cualquier punto de la República Mexicana, 01800-841-5727, o el teléfono del doctor Julio Ramos, 3823-1001 o 1002. Esos son los teléfonos ahí mismo en el Centro del Riñón Guadalajara. Doctor, muchísimas gracias por esta visita. Gracias, Joel, que tengas un buen día y gracias por la invitación de nueva cuenta. Muy amable. Gracias al doctor Julio Alberto Ramos, nefrólogo del Centro del Riñón Guadalajara. Vamos a la pausa comercial, regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. Centro del Riñón. Expertos en el cuidado preventivo y los tratamientos de vanguardia para la salud integral de tus riñones. Un estudio sencillo en sangre y orina oportunamente te dirá la calidad renal evitando la diálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Centro del Riñón Guadalajara. Unidad de hemodiálisis, diseñada de acuerdo a normas nacionales e internacionales, ofreciendo diagnóstico y tratamientos preventivos o procedimientos quirúrgicos de actualidad para la salud de sus riñones. Pone a su disposición un nuevo servicio de terapia dialítica ambulatoria con equipo especializado para dializarte en casa o hospital, recibiendo la mejor atención de todo un equipo multidisciplinario. Cómodas unidades móviles ofrecen también el servicio en nuestro Centro de Atención Médica. Centro del Riñón Guadalajara. Con investigación y actualidad, conforman un equipo médico de especialistas, nefrólogos, trasplantólogos, nutriólogos, radiólogos y otras especialidades. Seguridad y confort a nuestros pacientes y comprometidos en otorgar un servicio de excelencia y accesibilidad. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. ¿Eres médico o profesionista de la salud? Para ser competitivo necesitas estar actualizado. OK Hosting, servicio de dominio y web hosting. Crea la página web acorde a tu especialidad. Conéctate al mundo de la Internet. OK Hosting, excelencia y calidad en servicios de Internet. www.okhosting.com.mx 01800 8010 932. José Peña, sastrería y camisería. Vistiendo con elegancia y distinción a las familias tapatías. Sastrería y camisería José Peña. Calidad de atención personalizada al servicio de nuestros clientes.
más influyente. Bien, pues ya estamos con el doctor Trujillo y vamos a platicar de lo que es la gastritis, un padecimiento, lo que es la colitis, un padecimiento muy frecuente, mucho más frecuente de lo que usted piensa, porque tiene que ver con nuestro estado emocional, tiene que ver con la alimentación y tiene que ver con una serie de cosas que usted hoy se dará cuenta qué es la colitis y cómo podemos vivir sin ella. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, platicando sobre esta enfermedad tan interesante, tan frecuente. Es muy interesante porque es una enfermedad muy frecuente, a veces más de lo que imaginamos. ¿Y en quiénes es más frecuente, doctor, o en distintas edades? Fíjate que vemos colitis en niños. Bueno, vamos analizando el concepto. ¿Qué es colitis? Colitis es la inflamación del colon, y el colon es el intestino grueso. Hay dos intestinos, el delgado y el intestino grueso. El intestino delgado con una longitud promedio de unos 3,5 metros, el intestino grueso con una longitud promedio de 1,5 metros. Entonces, cuando los alimentos son procesados a nivel estomacal y luego pasan a intestino delgado para que se absorban los nutrientes importantes para tu cuerpo, después del intestino delgado, ya lo que no se absorbió, lo que ya no es útil para tu cuerpo, entonces se desecha, se convierte en bolo fecal. Entonces pasa del intestino delgado al intestino grueso. El intestino grueso, si mide promedio 1,5 metros, entonces el bolo fecal, en el momento en que pasa al intestino grueso, es un auténtico atole. Y conforme va circulando por el intestino grueso, le tiene que ir reabsorbiendo agua y ciertas sustancias. Entonces lo va secando, de tal manera que cuando el bolo fecal ya atraviesa ese 1,5 metros, al llegar al recto, al ano, ya debe de llegar de consistencia pastosa. Eso es lo normal. Para que esto se lleve como se debe dar, el intestino tiene que estar trabajando, contrayéndose, porque el intestino tiene un músculo circular, un músculo longitudinal, y estos trabajan armónicamente contrayendo el intestino. Son los peristaltismos. Peristaltismo, exactamente, que generan olas de propulsión para que la materia fecal transite, avance, pero a un ritmo ideal. Eso sería lo normal. El problema de colitis es que altera esta función y entonces las contracciones se desordenan, se pierde el gobernador. Hay un nervio del cerebro al intestino que se llama nervio vago, y ese nervio es el switch eléctrico que controla, que gobierna las contracciones intestinales para mantenerlas al ritmo que debe. Entonces, cuando se alteran estas contracciones intestinales, aparece la enfermedad, porque se suceden cambios del ritmo. Si ese bolo fecal llega al intestino y tenemos un intestino muy acelerado, entonces la materia fecal no se alcanza a secar y llega al sigmoides, al recto, todavía de consistencia semilíquida o líquida. A eso le llamamos diarrea. Entonces, ¿eso es causado por la inflamación del colon, doctor? Por los trastornos de la contracción. El intestino pierde su ritmo y su tiempo, ¿de acuerdo?, de tránsito intestinal. Por otro lado, cuando la materia fecal circula por un colon demasiado lento, demasiado perezoso, entonces la materia fecal se estanca, se rezaga, y como le sigue reabsorbiendo líquido, se seca de más. Ya cuando llega al recto y al ano, llega verdaderamente endurecida, a veces hasta de consistencia pétrea. A eso le llamamos estreñimiento. Oye, doctor, ¿y las fibras, los psylliums, las sargaratonas, todo ese tipo de salvados y granos ayudan a evacuar, a eliminar, a desinflamar? Claro que sí, claro que sí. El equilibrio para la buena función del colon, para producir un bolo fecal ideal, requiere
de el consumo en la dieta de fibra. La fibra es la cáscara de frutas, verduras y cereales y tiene la propiedad de tipo bioquímico de generar evacuaciones reblandecidas, húmedas y en consecuencia facilita una buena defecación. Entonces la dieta en el orden natural, ideal, debe de acompañarse de fibra, desde luego. Muy bien. ¿Y por qué se enferma entonces el colon? ¿Por qué se inflama, doctor? Hay múltiples factores. El término colitis es un término muy general. Hay diferentes tipos de colitis. La gente le llama a una colitis tan frecuente colitis nerviosa. Nosotros en medicina le llamamos colon espástico, colon irritable. Espástico, irritable, porque tiene una estrecha relación con alteraciones de tipo conductual. Cuando la persona atraviesa por cualquier estado neurótico, por cualquier tipo de duelo personal, familiar, laboral, entonces esta persona cae en un estado neurótico. Llámese crisis de ansiedad, crisis estresantes, depresión, trastorno del sueño, histeria, cualquier estado neurótico puede en un momento dado. Ya dijimos que hay un nervio del cerebro al intestino y entonces podemos decir que se descalibra el intestino a consecuencia de un trastorno de tipo emocional. O sea, desde el control de esfínteres se pierde todo eso. No tanto el esfínter todavía, ¿de acuerdo? Pero sí en un momento dado la contracción intestinal y se pierde ese ritmo ideal de avance que habíamos comentado, se pierde. En los procesos de colitis nerviosa, como lo llama la gente, un 60% de estos se van a estreñir. Tienen predominio de estreñimiento. Un 20% se van a la diarrea. Y otro 20% tienen fases de estreñimiento que alternan con fases de diarrea. El paciente te dice, pues a mí el lunes me dio diarrea, doctor. Como 6, 7 evacuaciones. El martes ya no tengo nada. No hubo fiebre, no fue una diarrea infecciosa. Fue parte del problema de colitis nerviosa que en un momento dado está alterando la contracción intestinal. Ese es un tipo de colitis muy común. Hay colitis de otras causas, colitis de tipo parasitario, colitis de tipo inflamación a consecuencia de procesos infecciosos, colitis bacterianas, colitis parasitarias, las hay, ¿de acuerdo? Hay otro tipo de colitis relacionadas con enfermedades inflamatorias en otro orden, un poquito más raras, pero también de gravedad para cierto tipo de personas. ¿Y esta se puede asociar con otro tipo de enfermedades, doctor? Como, no sé, gastritis, por ejemplo. Es muy común, es muy común. Ya habíamos comentado que también un factor común para gastritis son factores de estrés y es muy común que llegue al consultorio la persona que al mismo tiempo sufre de gastritis y sufre de colitis. Clínica Santa Lucía, una de las más prestigiadas clínicas oftalmológicas del país, con actualidad e innovación científica y tecnológica y servicios de subespecialidad en enfermedades de los ojos. Clínica Santa Lucía, 22 años de cuidados preventivos y tratamientos de especialidad para su salud visual. Bueno, pues vamos a platicar ahora con el doctor Humberto Ruiz García. Él es cirujano retinólogo y vamos a platicar en relación a lo que es algunas de las técnicas que han sido hoy por hoy pues vanguardia en la utilización para corregir los problemas de refracción. Vamos a hablar de lo que es el excimer láser. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa de los especialistas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos de su salud? Pues sí, hoy vamos a hablar un poco sobre la posibilidad con la que tenemos actualmente de ayudarle a la gente que tiene dependencia de anteojos a no tener la dependencia de anteojos. ¿Qué significa? Que la persona que ha usado anteojos toda su vida, aquel que tiene miopía o astigmatismo o hipermetropía, se puede levantar a trabajar, se puede levantar a ir a la escuela sin necesidad de utilizar sus anteojos y lo que esto repercute sobre su calidad de vida, ¿no?
¿Qué es lo que hace exactamente Excimer Láser, doctor? ¿Es tornear? ¿Qué hace exactamente? Sí, exactamente. Lo que hace el láser es pulir o tornear la córnea, que es la superficie del ojo, para poder darle la graduación que el paciente necesita para no depender de los anteojos. Y esto es un punto muy importante porque de una buena selección de los pacientes podremos evitar operar a aquellos pacientes que no son candidatos y a la vez ofrecerles un excelente resultado a los pacientes que sí lo son. ¿Qué significa esto? Un paciente, el láser lo que hace es, mediante un láser, que es el tipo de láser, se llama Excimer Láser, va haciendo pequeños ablaciones, pequeñas zonas donde se va puliendo la córnea microscópicamente hasta lograr ese perfil de la superficie que nos permita ofrecerle el resultado al paciente. O sea, con el tornear de la córnea se pule y se hace un enfoque. Exactamente, se le da el punto de foco adecuado para que el paciente que utilizaba anteojos ya no los necesite. Podríamos decir que la graduación se pule en la superficie del ojo. Doctor, entonces, esto va a depender, si usted no todos son candidatos, va a depender del grado de dioptrías que el paciente use. Sí, bueno, eso es bien importante que lo menciones. En la actualidad el tema es muy difundido, hay varios sitios donde se puede realizar la cirugía y la virtud o lo más importante que deben de ustedes buscar en la persona y en el sitio donde se van a operar es que cuenten con la experiencia y con los aparatos necesarios para determinar si sí son buenos candidatos o si no, porque desafortunadamente hay casos en los que vemos que no se debieron haber operado y tienen complicaciones que pueden llegar desde la necesidad inmediata de utilizar anteojos hasta un trasplante de córnea, y eso es muy delicado y obviamente dependerá de la capacidad del oftalmólogo de determinar si es o no candidato y a la vez también de la instrumentación con la que cuenta para detectar estos problemas de manera oportuna. Entonces entiendo que es el grosor corneal es el que va a permitir si eres o no candidato, y es muy importante que con aparatología se pueda medir o calibrar o encontrar pues Exactamente, el grosor de la córnea es sumamente importante porque imagínense una pelota cuando eran niños que pateaban una pelota y ya ven que se le hacía como un chipote. Eso se le formaba a la pelota porque donde le pateaba se hacía más delgadita y la presión de la pelota hacía que ahí se deformara. Imaginen que esto sucede con un ojo que se adelgaza demasiado la córnea. Esto es un problema muy serio. Entonces, al medir el grosor de la córnea y contar con un instrumento que sea confiable al momento de hacer ese pulimiento o esa situación en donde la córnea se trata y se le da forma, no vayamos a provocar una descompensación del ojo y un problema más serio que requiera no solo de lentes, sino que de una cirugía adicional. Doctor, entonces lo que es el láser, en este caso ustedes utilizan el Excimer. Exactamente. Pero bueno, lo que es el láser, ¿qué tipo de son problemas refractivos? No es una enfermedad del ojo, es una alteración de lo que es el foco. Sí, exactamente. No determinamos que la miopía o la hipermetropía o el astigmatismo se consideran enfermedades, ya que estos ojos son estructuralmente normales. Su cristalino está sano, su pupila está sana, su retina está sana y el nervio óptico está sano. Las partes que el ojo requiere para ver bien están sanas. Y eso es parte muy importante del examen previo a la cirugía, hacer un examen completo para determinar que no exista glaucoma, que no existan problemas de la retina, que no tenga cataratas, etcétera. O sea, una serie de enfermedades que debemos de descartar antes de eso. Entonces, sí no se consideran ojos enfermos y les llamamos problemas refractivos porque refracción se llama la situación esta de tener una miopía, que es la persona que no ve bien de lejos, que también la hipermetropía, que es el paciente que no ve bien de cerca, y el astigmatismo son aquellas personas que ven como fantasmas alrededor de las cosas o que tienen que hacer un esfuerzo por enfocar. Eso es muy importante determinarlo. Entonces, es todo este proceso, no solo la cirugía, que la cirugía es muy bonita ya que pues el paciente al día siguiente se encuentra rehabilitado y ya puede desarrollar sus actividades, pero haciendo una buena selección de los casos. Eso es muy importante. Y luego, pues también tener en cuenta que hay pacientes que ya no son candidatos y poderles ofrecer alternativas para no depender de anteojos que no necesariamente sean el láser. Bueno, y además de lo que es el estado que se le llama como vista cansada o presbicia, ¿no, doctor? Sí, actualmente el láser con el que contamos nos permite no solamente tratar la hipermetropía, astigmatismo o miopía, sino que también nos permite ofrecerles a aquellos pacientes que no
desean utilizar anteojos para la mayoría de actividades de visión cercana, poderles ofrecer la posibilidad de ver bien de lejos y de cerca con una sola cirugía. En este caso se tiene que hacer también una buena evaluación del paciente, ya que determinamos si esa córnea es apta, y la posibilidad de tener eso ha ayudado a muchos pacientes a tener independencia de anteojos, ¿no? Pues bien, pues vamos a invitar al público para que hagan uso de todas estas técnicas. Sí. ¿A qué edad es la edad ideal para hacernos un procedimiento con láser, doctor? Sí, bueno, el organismo no termina de crecer hasta después de los 21 años aproximadamente. A pesar de que se han operado personas con menor edad, recomendamos que el paciente ya tenga más de 20 años, que tenga una estabilidad. Si a la persona le cambia la refracción, o sea, la graduación de los lentes cambia constantemente cada 6 meses o cada año, hay que estar cambiando de graduación, ese paciente no es un buen candidato a cirugía. Y obviamente el resto de estudios que nos permiten determinar que esa córnea, que ese ojo sea apto para la cirugía. Pues es bien importante, amigo televidente, si usted va a someterse a un procedimiento para corrección de su problema de la vista, pues que se acerque efectivamente a expertos, especialistas en todo lo que es el manejo de lo que son estos procedimientos y técnicas para la corrección visual. En el caso del láser se requiere un estudio exhaustivo, preciso, y saber si su córnea es o no candidata para todos estos procedimientos, ¿no? Además, por ejemplo, se corrige la presbicia, pero en algunos casos es todavía más riguroso el estudio para ver si el paciente es candidato a ello. Sí, por supuesto. Primero que nada tenemos que entender que la presbicia es una enfermedad, la presbicia no es una enfermedad, es una situación normal. En promedio las personas empiezan a necesitar lentes para ver de cerca después de los 40 años, entonces debemos de también determinar que no es lo mismo una persona de 40 años que una persona de 65 años que puede tener catarata. Entonces, ¿qué pasa si operas con láser y el paciente ya tiene catarata? Pues no va a mejorar. Entonces, toda esa serie de opciones que nosotros tenemos que tener la capacidad de ofrecerle al paciente la solución que más se adecúe a sus posibilidades, a sus necesidades de su vida, de su trabajo, y que le vaya a permitir tener un tratamiento que le dure muchos años, no que sea algo temporal nada más. Muy bien, doctor. Pues invitamos al público a hacer prevención en su salud visual. El doctor Humberto Ruiz García, aquí vemos su teléfono en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 0133-3642-8181 de Clínica Santa Lucía, una de las clínicas pues ya con 26 años, doctor. Sí, ya tenemos un buen tiempo ahí haciendo un esfuerzo importante para poder darle un gran servicio a los pacientes. Pues que cuentan sobre todo con esto, ¿no? Con aparatología y con todo un equipo médico. Muchísimas gracias, doctor. Joel, muchas gracias. Muy amable. Bien, vamos ahora con el doctor Kerry H. Rothenberg. Él es médico quiropráctico y nos habla en esta cápsula, bueno, de la importancia de hacer un ajuste quiropráctico, y que sepa usted que si se trata o le han dicho de una hernia de disco, bueno, póngalo a consideración, busque una alternativa médica. En este caso, el doctor el doctor H. Rothenberg, quiropráctico. Para su salud visual. Clínica Santa Lucía, una de las más prestigiadas clínicas oftalmológicas del país, con actualidad e innovación científica y tecnológica y servicios de subespecialidad en enfermedades de los ojos. Clínica Santa Lucía, 22 años de cuidados preventivos y tratamientos de especialidad para su salud visual. La tensión muscular por el estrés cotidiano puede mover articulaciones fuera de su posición normal, causando una subluxación. En quiropráctica se refiere a la interferencia o pinzamiento en el sistema nervioso. Una subluxación generalmente puede ocurrir por una mala posición de las vértebras, causando dolor, malestar y a largo plazo enfermedades crónicas, debido al mal funcionamiento de órganos y tejidos. Hace 8 años empecé con un dolor de espalda baja. Mi esposo es doctor. Me recomendó con sus amigos traumatólogos, estuvimos casi 5 años en tratamientos, con uno, con otro, con ortopedistas. Jamás tuve algún buen resultado. Me daban un diagnóstico me decían que era hernia discal. Durante ese tiempo, mis dolores fueron acrecentándose cada vez más. Mis posturas eran muy incómodas, no podía estar sentada, tenía hormigueos, problemas, sobre todo
en mi trabajo diario, porque tenía que estar sentada y era mi postura más difícil. Vi al doctor Kerrin en la televisión, me contacté con él, hice la cita, empecé su tratamiento. El doctor Kerrin, inmediatamente que vio mi estudio, él me dijo, no es una hernia discal, su problema es subluxación, que quiere decir vértebras desalineadas. La verdad, tengo 11 sesiones con él y mis dolores han desaparecido. Los hormigueos, las malas posturas, me recomendó cómo hacerlas, cómo cuidarme. Y ahorita mis dolores casi están resueltos. Cada tratamiento, cada ajuste es una mejoría. Vamos a la mitad del tratamiento y yo me siento casi curada. En Spine Center contamos con estudios de vanguardia y de alta tecnología para el diagnóstico y tratamiento del dolor por subluxación. Quiero ayudarle a sentirse mejor. Dr. Kerry H. Rottenberg, médico quiropráctico. Bien, pues vamos ahora a platicar un poco en relación a lo que pues es la pérdida auditiva, eso que pasa desapercibidamente por muchos de nosotros, nos acostumbramos, se va haciendo cotidiano y bueno, hay que prestar mucha atención a ello porque posiblemente tenga usted el inicio de lo que es la pérdida auditiva. Bueno, vamos a saludar al doctor José Alberto García Ávila, él es médico especialista. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias, muy bien, muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Usted es especialista en audioprótesis. Así es. De Oticon. Oticon Guadalajara, así es. Que es una marca que pues es de avanzada y que ha realmente presentado la solución a todos estos problemas de manera extraordinaria. Ya platicaremos de todo ello. ¿Cómo inicia un problema auditivo? ¿Cómo darnos cuenta que tenemos un problema auditivo, doctor? Ok, generalmente las personas que tienen un problema no lo aceptan hasta después de 3, 4 años y lo van notando conforme va pasando el tiempo con los familiares porque, bueno, empiezan a voltear hacia un lado o hacia el otro donde escuchan mejor. ¿Qué me dijiste? ¿Cómo dices? O tienen que girar la cabeza hacia el lado contrario para poder escuchar normalmente. O sea, entonces, para para aceptar la enfermedad o el padecimiento es de por convicción. Así es aceptarlo. ¿Y después de 4 años, doctor? Regularmente. ¿En promedio son de 3 a 5 años en promedio. Es difícil para las personas aceptar que tienen el problema de audición. Entonces, cuando ya la familia le empieza a hablar más fuerte, creen que le están gritando. Y allí es cuando ya perciben o se dan cuenta en realidad que sí tienen el problema. Sí, porque es muy frecuente escuchar en los teléfonos cuando son una conversación y qué, cómo, muévete, esto y lo otro, pero a veces es un problema técnico, a veces sí efectivamente es un problema auditivo, ¿no? Pero así como se da el problema de la presbicia o vista cansada, también hay presbiacusia, ¿verdad? Así es, efectivamente la presbiacusia es uno de los principales síntomas en las personas que tienen disminución auditiva y obviamente a partir de los 40 años es conveniente realizarse una audiometría. No se descarta a los menores de 40 años porque también hay condiciones como infecciones, enfermedades, traumas, tratamientos oncológicos, etcétera, que te pueden condicionar a una pérdida previa, ¿de acuerdo? O sea, a una temprana edad. O sea, la automedicación, por decir algo, alguna otra causa pudiera acelerar la presencia de la presbiacusia. Pues prácticamente utilizar los cotonetes ¿Es factor de riesgo? Es un factor de riesgo, obviamente, porque si no tenemos el cuidado o la persona no tiene el cuidado de utilizarlos, puede lastimar la membrana timpánica o en su defecto, si no tiene un buen aseo, el cerumen se va impactando, que llega a topar en la membrana timpánica y al momento de retirarlo, se puede rasgar la membrana timpánica. Por eso es importante que se hagan una revisión periódica. Señoras, señores, jóvenes, el uso entonces de cotonetes, pero para nada. De preferencia no. Y los audífonos y de igual manera. Y los audífonos efectivamente de igual manera. Pero esto es muy importante, señores, para que pongan atención a sus hijos. A veces los jóvenes traen los audífonos pues a un alto volumen, los decibeles. ¿Cuáles son los decibeles óptimos para el oído, doctor? Bueno, normalmente, generalmente más bien, la audiometría normal se considera entre 0 y 20 decibeles. 0 y 20 decibeles es una audiometría normal, que es lo que regularmente se escucha en una conversación de 2 o 3 personas en un ambiente amplio, con el ruido ambiental. 0 a 20 decibeles es lo normal. A partir de 20 decibeles ya consideramos algún tipo de pérdida, obviamente previa audiometría. Y por tener una idea más o menos, por ejemplo, un automóvil es
vamos, en un auto, cuando se escucha el estéreo a alto volumen, es que será unos 50 decibeles cuando ya es fuerte. Aproximadamente, 40, 50 decibeles más o menos. Señores, aquí tenemos algo que Oticon nos va a ofrecer. Yo quiero que presten mucha atención en esto, porque este es el tratamiento de seguimiento que se le da a un paciente. Así doctor. es. Aquí tenemos algunos de los modelos que tenemos para las pérdidas auditivas. Regularmente las personas llegan buscando lo más pequeñito, lo más estético posible, pero es importante que a partir de que hagamos la audiometría podemos ofrecer algún tipo de equipo auditivo, los cuales nos cubren todas las gamas en pérdidas auditivas leves, moderadas, severas y profundas. Como te comento, previa a la audiometría podemos ya escoger algún equipo que mejor le convenga para las necesidades de la persona. Los equipos son personalizados, son programados por computadora, son digitales. Doctor, ¿y estas prótesis auditivas resuelven por completo entonces el problema de la pérdida auditiva? En un 90% sí. En tipo de... ¿Cuál es la más grave de todas? La profunda, La severa profunda. profunda, así es. Y también hay solución para ello y se recupera en un qué porcentaje. Es difícil decir un porcentaje en el que se puede recuperar. Sí, sí hay recuperación, pero en pérdidas profundas tenemos que valorar las capacidades del paciente, el estado nutricio, el estado de salud, con quién convive, quién está con él, quién lo puede auxiliar. Porque en algunas ocasiones la mayoría de las personas que tienen las pérdidas severas o profundas son mayores, son personas mayores, adultos mayores. Y para el uso óptimo de los equipos, pues tiene que tener alguien que los pueda auxiliar. Sí se recupera un porcentaje, 20-30% tal vez. Oye, doctor, pues entonces aquí, paso número 1, señores, hacernos la audiometría para que nos hagan una valoración de nuestra pérdida auditiva. Segundo, conocer las alternativas que son estos aparatos. ¿Es la única alternativa? Es decir, de tratamiento. De tratamiento como prótesis auditiva, sí. Están las otras opciones, las opciones quirúrgicas. Pero te repito, es muy variable porque algunos pacientes ya no son candidatos para las cirugías por la edad o por los riesgos quirúrgicos. No con ello quiero decir que no es una opción, pero sí es importante saber que los equipos auditivos es la primera opción para resolver el problema de momento. ¿En qué se diferencia Oticon de la competencia? Buena pregunta. Bueno, nuestros equipos, nuestra marca Oticon es de Dinamarca, es danesa, tiene más de 100 años en el mercado y bueno, a últimas generaciones, últimas fechas, tenemos los equipos más competitivos en tecnología, comunicación binaural, comunicación Bluetooth y no nos deja aislados de la comunicación o del entretenimiento. Es importante también mencionarlo. Comunicación, que es lo primordial, y el entretenimiento en el caso de los jóvenes. Oiga, entonces quiere decir que además de una fidelidad con la calidad auditiva, vamos, de los aparatos, pues tienen conectividad, tienen inteligibilidad, que le llaman ustedes. Así es. Que les permite manejar estos aparatos pues con controles, con el aparato del iPhone Streamer. Exacto. Este accesorio es el complemento ideal para los equipos Oticon. Se llama Streamer. Prácticamente nos sirve para que por medio de Bluetooth podamos atender las llamadas telefónicas del celular. Una vez que está sincronizado con los equipos auditivos, se sincroniza el teléfono a usar con el streamer y si recibes una llamada presionas el botón y contestas. En la parte de arriba está el micrófono y en automático tú contestas en tus equipos auditivos. De igual manera puedes utilizarlo para la computadora, para los Bluetooth, para reproductores de MP3, MP4, las tabletas famosas y para la televisión en casa y el teléfono convencional en casa. O sea, tenemos toda la gama para cubrir. Muy bien, pues Así aquí es. tiene todas estas... Y muy amigable, ¿no? O sea, no es nada complicado, totalmente inalámbrico. Los auditivos aquí los estamos viendo, todas estas prótesis. Así quiero es. decirle al público que Oticon Guadalajara nos va a ofrecer en este momento, son 15 estudios, 15 audiometrías. 15 audiometrías con la prueba de los equipos. Con la prueba de todos estos equipos, Así usted es. tiene la pérdida auditiva, ya sea en cualquiera de los grados que nos ha mencionado el doctor. Bueno, pues llame usted a estos teléfonos que voy a mencionar y haga una cita porque hay 15 espacios, 15 cortesías, 15 valoraciones sin costo. Van a probarse todos estos equipos y por supuesto hay costo especial, hay un descuento especial. Así es. Si menciona usted el programa de A Su Salud, por supuesto, y con esto le van a hacer un descuento especial en el caso de que se interese por algún equipo de los que está usted viendo. Doctor José Alberto García, bueno, pues aquí está la invitación. Oticon Guadalajara, ubicado en calle Aztecas 396.
en esquina Tarascos. En la colonia Monraz. En la colonia Monraz, Así 3813-1302, aquí está el teléfono. Estamos a la orden para servirle, lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Pues aquí está el teléfono, de verdad, Oticón Guadalajara es la vanguardia en ese tipo de aparatos. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Gusto saludarlo al doctor José Alberto García Ávila, especialista en audioprótesis, Oticón Guadalajara. Vamos a la pausa comercial, regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. José Peña, sastrería y camisería, vistiendo con elegancia y distinción a las familias tapatías. Sastrería y camisería José Peña, calidad de atención personalizada al servicio de nuestros clientes. ¿Eres médico o profesionista de la salud? Para ser competitivo necesitas estar actualizado. OK Hosting, servicio de dominio y web hosting. Crea la página web acorde a tu especialidad. Conéctate al mundo de la Internet. OK Hosting, excelencia y calidad en servicios de Internet. www.okhosting.com.mx 01800 8010 932. La Casa de los Moles. Por tradición y para no perder la costumbre, saboree un rico desayuno con su familia, amigos o de negocios. Pruebe el delicioso champurrado y en la comida deguste nuestra deliciosa variedad de moles, aves, carnes y platillos especiales con el sazón de la Casa de los Moles. La Casa de los Moles, tradición mexicana del buen comer. Diagonal Isabel Prieto, 766, Casi Américas. CAMP, Centro de Atención Médica del Hombre Providencia, con tratamientos preventivos y correctivos de actualidad para la salud de su próstata. Doctor Adalberto Castro, urólogo oncólogo. Bien, amigos, continuamos en A Su Salud, en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Le voy a invitar para que nos visiten www.asusalud.tv. En nuestra página aquí usted puede ver de este programa y pues una gran cantidad de temas de verdad de muchísimo interés. Vamos a continuar y vamos a platicar con el doctor Adalberto Castro Alfaro. Él es urólogo oncólogo y platicaremos en relación a lo que es el cáncer de próstata de CAMP, Centro de Atención Médica para el Hombre Providencia. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Joel. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos y bueno, platiquemos de lo que es el cáncer de próstata en el varón. ¿A qué etapa, a qué edad inicia? Mira, Joel, el cáncer de próstata tiene varios factores que pueden ser predisponentes para la presentación. Generalmente se debe de hacer un escrutinio en todos los hombres desde los 50 años. Sin embargo, en aquellos hombres que tienen historia familiar, debe de iniciarse la detección antes. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata no produce síntomas. Generalmente es asintomático y únicamente produce molestias o síntomas hasta que tiene alguna manifestación sistémica o que hay metástasis en algún sitio. Entonces, únicamente cuando está el padecimiento o cuando ya se dio, la enfermedad, un cáncer heredofamiliar, entonces ahí hay que buscarlo. ¿A partir de qué edad? ¿40, 45 años? Entre los 40 y 45 años, cuando hay antecedente de algún familiar directo, de línea directa, con cáncer de próstata. Línea directa me refiero a hermanos o papá, ¿sí? Y cuando no, se debe iniciar una búsqueda intencional que se hace generalmente a partir de los 50 años en todos los hombres. Esto por la serie de cambios hormonales que también ocurren a partir de cierta edad. ¿Cuáles son las guías o los marcadores para la búsqueda de cáncer de próstata, doctor? Es una pregunta muy frecuente. El antígeno prostático es una herramienta útil para sospechar cáncer de próstata. Sin embargo, no es específico, es únicamente órgano específico, se produce en la próstata, pero no es un marcador específico de próstata. El otro es el tacto rectal, que aunque en la actualidad muchos pacientes me preguntan
Si todavía es necesario el tacto rectal para la detección, claro que es importante, porque es algo muy sensible que ningún estudio nos lo va a dar, la sensibilidad de la consistencia de la próstata. Sí, puede ser duro, puede ser blando. Exactamente. Entonces, la consistencia, por supuesto, que indica entre más dureza es la presencia de un tumor, doctor. Sí, alta sospecha. De hecho, cualquier nódulo, cualquier irregularidad o algo duro que se palpe en la próstata es una indicación directa para hacer una biopsia por la alta sospecha. No así el antígeno de próstata, porque hay diversos factores que te pueden elevar lo que es el antígeno prostático. Así es, pudiera presentarnos un falso positivo, por eso se tiene que coadyuvar o conjuntar, ¿verdad? Exactamente, Joel. Entonces, ya vamos. Entonces, es el antígeno prostático, la exploración rectal, que esa nadie se tiene que escapar cuando existe la sospecha. ¿Y cuál es el otro estudio? El ultrasonido. Cuando hay sospecha de cáncer de próstata, el ultrasonido transrectal es el más sensible, porque nos va a detectar zonas que nos pueden orientar hacia una biopsia dirigida, donde podemos encontrar cáncer, zonas que se ven hipoecoicas en los ultrasonidos. Doctor, nuestra idiosincrasia, el machismo, nuestra cultura, en fin, esto pues ayuda a retardar el diagnóstico y llegamos desafortunadamente muy tarde, ¿no? Sí. Estamos hablando cuál es la situación actual del cáncer de próstata. Actualmente en el país hay varios programas de detección oportuna. Se está haciendo lo que se hace desde hace unos años con lo que es mama. Estamos creando conciencia en los hombres para que desde edades tempranas se inicie la detección. Como te comentaba, desde los 50 años es recomendado hacer estudios, hacer revisiones anualmente si todo es normal, y más aún cuando tienen algún familiar con algún antecedente de cáncer de próstata. Se dice que frecuentemente se presenta entonces el cáncer en varones arriba de 50 años en nuestro país. Ha ido en ascenso, es preocupante. La Organización Mundial de la Salud dice que a partir del 2015 serán 10 millones anualmente lo que se presenten nuevos casos de cáncer de próstata. Así es, Joel. De hecho, la incidencia máxima se da entre los 65 y los 75 años, y se dice que arriba de los 80 años, entre un 70 y 80% de la población masculina tiene cáncer de próstata detectado en lo que son las autopsias. La buena noticia que tenemos que darle al público, doctor, que si es detectado oportunamente, si es detectado pues con un diagnóstico precoz, etcétera, pues puede llegar a dar tratamiento y llegar a controlar el tumor. Así es. Por eso los invitamos a una detección oportuna. Cuando el cáncer de próstata es detectado en etapas iniciales, o bien cuando está localizado en próstata, es completamente curable. Bueno, pues aquí está la invitación para revisarla entonces después, y si tenemos la predisposición heredofamiliar, bueno, es a partir de los 40 o 45 años, claro, una vez al año. Exactamente. Cuando hay un familiar con cáncer de próstata, Joel, se duplica la posibilidad de que un hermano pueda llegar a tener un cáncer de próstata. Y si tiene más de 2 familiares directos afectados, se eleva el riesgo de 5 a 11 veces el riesgo de padecer un cáncer de próstata. ¿Y si se hace atención oportuna, incluso prematura, se reduce el riesgo? Por supuesto. O sea, ¿se reduce el riesgo y se descarta o obviamente sigue latente? Pero se puede seguir latente, se puede identificar en etapas tempranas o mantenerse latente. Por eso la indicación es el seguimiento anualmente. Hay varios factores que nosotros vamos a medir en cuanto, aparte del tacto rectal, sobre el antígeno prostático para detectarlo, aunque al principio no lo detectemos. Doctor, entonces es asintomático, es callada esta situación, esta enfermedad, es silenciosa, no nos damos cuenta, hasta cuando ya está la complicación. ¿Algún síntoma que empiece a manifestarse? Mira, Joel, a nivel... Sí, se pueden llegar a confundir con los síntomas de crecimiento prostático. Puede haber los mismos sintomatología, disminución del calibre del chorro de la orina, puede haber síntomas vesicales, ardor o molestias para orinar, e inclusive puede haber hematuria, que es sangrado a través de la orina. Y en etapas ya más avanzadas, cuando el cáncer ya está fuera de la próstata, que se va principalmente a los huesos, la gente puede referir dolor óseo. Sí, esta es otra parte que ya en un próximo programa platicaremos, porque este es el comportamiento del cáncer de próstata. Generalmente se va a hueso, hace metástasis, en fin, todas las complicaciones cuando se puede llegar a tiempo y dar tratamiento oportunamente. Doctor Adalberto Castro Alfaro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Joel, por la invitación. Es grato tenerlo aquí en el estudio. Ya platicaremos, por supuesto, además en relación a lo que es estas enfermedades del hombre. Él es urólogo oncólogo, el teléfono 1594-7175. Veíamos su celular, urgencias, ojalá nunca sea de urgencia y llegar oportunamente. Gracias nuevamente, doctor. Gracias, Joel. Estamos llegando a la parte final, amigos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le invito a que nos visiten www.asusalud.tv. Si le gustó el contenido de este programa,
Muchísimas gracias por recomendarnos. CAMP, Centro de Atención Médica del Hombre Providencia, con tratamientos preventivos y correctivos de actualidad para la salud de su próstata. Doctor Adalberto Castro, urólogo oncólogo.